sea, esa evaluación constará de el promedio de las guías que van a ir entregando de ahora en adelante. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas, preguntas? Y voy a conversar si les puedo poner una nota extra, pero lo voy a conversar. No les prometo nada. ¿Ya? ¿Dudas? Qué bueno que no tengan dudas. Continuemos entonces. Ya, voy a cerrar ese PPT que ya no me sirve. Escape. Y nos vamos con la pizarra. Ahí, ¿ven mi pizarra? ¿La ven? No los escucho. Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, ok. Fantástico. Ya. Entonces, en algún momento de nuestras vidas nosotros vimos, o ustedes más bien dicho, vieron el cálculo del volumen de un cono. ¿Lo recuerdan? ¿Alguien? Que se le haya quedado ahí en la memoria algo, alguna noción del volumen de un cono. Si ven la fórmula, ¿se acuerdan un poquito de cuál es la relación de cómo encontrar el volumen de un cono? ¿Nada, nada? ¿Se les olvidó? ¿Quedó en el tintero? Ya. Bueno, yo les recuerdo, les voy a contar la historia de cómo nace el volumen de un cono. Primero, vamos a considerar, van a imaginar ustedes que tienen un cono y un cilindro que tienen exactamente la misma base. Esto no me funciona, ¿vale? Que tienen exactamente la misma base. ¿Qué es lo que descubrieron? Van a pensar entonces que tienen un cono y un cilindro que tienen exactamente la misma base. Ahí ustedes, yo lo dibujé medio feo, pero tienen la misma base. Eso quiere decir que si nosotros podemos tomar ese cono y meterlo dentro del cilindro, ¿ya? Porque caen justito, tienen la misma base. Entonces, alguien, un experto, llenó ese cono de agua y dijo, a ver, voy a ver qué es lo que ocurre si vierto el agua del cono en el cilindro. Lo tomó, lo dio vuelta, botó el agua en el cilindro y se dio cuenta que era exactamente 1/3 del volumen del cilindro. Entonces de ahí nace esta fórmula que aparece aquí tan bonita, tan simpática, ¿cierto? Que dice que es 1/3 del esto que es el volumen del cilindro. Si usted lo recuerda bien, el volumen del cilindro es el área basal, que es pi por r cuadrado, que es el área de un círculo, multiplicado por la altura. Área, ¿cierto? El área en rojo, multiplicado por la altura. Y como se dieron cuenta que el cono ocupa exactamente 1/3 del volumen del cilindro, entonces le agregaron este 1/3. Y así se construye el volumen, la fórmula del volumen de un cono. Ahora, vamos a lo práctico. Veamos el cálculo. Con un ejemplo de esos que a ustedes les gustan. Aquí tenemos. Calcula el volumen del trompo que se muestra en la siguiente figura. Si ustedes se fijan aquí, nosotros tenemos un trompo que está compuesto por 2 conos. Entonces, vamos a considerar que esto tiene 2 figuras. El cono de encima, el cono superior y el cono inferior. Vamos a calcular el volumen del cono superior y luego el volumen del cono inferior
y los vamos a sumar porque en conjunto forman un volumen completo. ¿Ya? Entonces, vamos con, digamos que es el volumen 1 y digamos que el de abajo es el volumen 2. Entonces, el volumen total va a estar dado por, como dijimos, ¿cierto? El cono superior, que es el volumen 1, más el cono inferior, que es el volumen 2. Calculemos el volumen 1. Volumen 1 es igual. Área, vale. Ahora, ¿cómo se calcula el área basal? Ustedes me dirán, el área basal es pi por r cuadrado. Y ahora a mí me asalta la duda, ¿dónde está el radio? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? La verdad no, me dice. Ya. ¿Cuánto mide el radio? ¿Alguien que se lanza a la piscina? ¿Cuánto? ¿Están ahí o no? ¿No están? ¿Estoy hablando sola? Ay, mi Dios. Pero, ¿cuál es el diámetro? No, pues si estoy preguntando por el radio. Exactamente por eso yo les preguntaba, porque yo lo veo clarito, pero quería ver qué es lo que estaban viendo ustedes. Aquí tenemos el cono superior, ¿cierto? Pero aquí nos muestran el diámetro de ese cono, que es 8. Si el diámetro mide 8, ¿cuánto mide el radio? 4. Ay, Dios. 4. Obvio, ¿cierto? 4. Ya, entonces, teniendo eso, nosotros podemos reemplazar en la fórmula y tenemos que el radio mide 4. Ya, el radio mide 4. ¿Cuál es la altura de ese cono superior? Vos, porfa. 3,5, ¿no? 3,5. 3,5, muy bien, Monse, 3,5. Ya tenemos radio, tenemos altura y tenemos pi, que es 3,14. Ya, entonces reemplacemos los valores. Volumen 1 es igual 3,14 por radio al cuadrado, que es 4 al cuadrado, por altura, que es 3,5. 3,5. Eso mismo, 3,5. Eso. Y ahora, dedito a la calculadora. Nos vamos a la calculadora y calculamos. Mientras ustedes lo hacen también. 3,14 por 4 al cuadrado. 8 me dice alguien por ahí. 16, 4 por 4. Por 3,5. Y obtenemos, voilà, 175,84. ¿Qué? Centímetros cúbicos. Volumen 1 es igual 175,84 centímetros cúbicos. Y tenemos el volumen 1. Nos vamos con el volumen 2. Volumen 2 en verde. Volumen 2. Pi por r cuadrado, área basal del círculo, por altura. Ya, vayan viendo cuánto valen los valores. Pi, 3,14. Por r cuadrado. ¿Cuánto vale r? Se me olvidó. ¿Cuánto vale r? Cuatro, pues chiquillos, si es el mismo. No sé si alguien me respondió o no, pero no sé. Ya. 4 al cuadrado por altura del cono inferior, 7. Dedito a la calculadora, volumen 2 es igual. Dedito a la calculadora. 3,14 por 4 al cuadrado, 16. 3,14 por 16 por
7 es igual 351,68 centímetros cúbicos. 351,68 centímetros cúbicos. Volumen total, volumen 1 más volumen 2, porque es un cuerpo compuesto por dos figuras. Ya, entonces, sumemos. Sumemos, volumen 1 más volumen 2 sería 175,84 más 351,68. ¿Y cuánto es eso? Más 175,84, eso es 527,52 centímetros cúbicos. Entonces, calcula el volumen del trompo que se muestra en la figura. El trompo mide 527,52 centímetros cúbicos de volumen. ¿Dudas? Ya. Fantástico. Continuemos entonces. Me voy a mover aquí un poquito. Y nos vamos de inmediato con el volumen de una pirámide. ¡Wow! Pirámide. Observemos esta figura que aparece aquí. Nos muestra aquí una pirámide y un prisma, ¿ya? Pero ¿qué particularidad tienen estas dos figuras? Que si ustedes se fijan ahí abajo, dice que el área basal del prisma es exactamente igual al área de la pirámide. Ocurre de la misma forma, estamos haciendo la analogía del cono con el cilindro. El cono y el cilindro también tenían bases iguales. Y aquí, la pirámide y el prisma tienen exactamente bases iguales. Y también nos muestra que la altura también es igual. Ahora, ¿por qué les muestro esta figura? Porque de ahí nace la figura del cálculo del volumen de una pirámide, porque alguien se dio cuenta que si nosotros tomamos la pirámide, la llenamos con agua, la vaciamos dentro del prisma y el agua alcanza a llenar solamente un tercio del prisma. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Calcular el volumen de ese prisma y luego dividirlo en 3. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, por eso tenemos la pirámide aquí, o sea, la fórmula que nos dice que primero calculamos el volumen del prisma, que es base por altura, y lo dividimos en 3 o lo multiplicamos por un tercio, que es lo mismo. Igual a, tenemos el volumen de una pirámide. ¿Dudas, consultas, preguntas? Todo clarito, como el agua. Fantástico. Ya. Ya, no. Entonces, vamos a lo que vinimos, a los ejemplos que les gustan a ustedes. Ya. Ejemplo 2, entonces. Veamos, dijimos que para calcular el volumen de una pirámide, calculamos el volumen del prisma y luego lo dividimos en 3. Así de sencillo. Entonces, aquí en esta clase creo que no hemos aprendido nada. O sea, en realidad no mucho, sino que lo que estamos haciendo es una analogía y una extensión del conocimiento que teníamos anteriormente. Nada más que eso, ¿ya? Entonces, veamos. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos una pirámide. Veamos qué datos nos dan. Dice, una pirámide de altura 7 centímetros. Ya, aquí al ladito anotamos los datos.
altura 7 centímetros. Ya, ahí estamos bien. Que está construida sobre una base hexagonal. Hexagonal, 6 lados iguales, cuyo lado mide 4 centímetros. O sea, el lado mide 4 centímetros. Y su apotema de la base mide 3,46 centímetros. Apotema es igual a 3,46 centímetros. Ya, entonces, primero calculamos el área del prisma y luego lo dividimos en 3. Entonces, volvamos a buscar en el baúl de los recuerdos cómo calculo el volumen de un prisma. El volumen de un prisma hexagonal calculo área basal por altura. Pero primero, aquí yo me encuentro con la encrucijada de que primero tengo que calcular el área basal. El área basal es un hexágono. El área basal de ese hexágono se calcula perímetro por apotema. Perímetro es lado por la cantidad de lados que tenemos. Tenemos 6 lados, cada lado mide 6, o sea, cada lado mide 4, por lo tanto, el perímetro mide 6 por 4, eso es el perímetro, que es 24. Eso lo multiplicamos por la medida de la apotema, que la apotema nos dicen que mide 3,46. Entonces, apotema multiplicado por apotema, que mide 3,46. Deditos a la calculadora. Veamos cuánto mide el área basal, que es B. B. Dedito a la calculadora, 24 por 3,46. Y eso es igual a 83,04 centímetros cuadrados. Entonces, el área basal de ese hexágono y de esa pirámide es igual a 83,04 centímetros cuadrados. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, una vez que tenemos el área de la base, la multiplicamos por la altura y así encontramos el volumen del prisma. Volumen es igual área basal 83,04 multiplicado por su altura, que la altura es, dijimos, 7 centímetros. 7 centímetros. Entonces, deditos a la calculadora, multiplicamos por 7, es igual 581,28, pero ese es el volumen del prisma. Volumen es igual 581,28. Como estamos hablando de la pirámide, volumen pirámide, la dividimos en 3, igual que en el cono. Dividido en 3, y eso es 193,76. Volumen del prisma es igual 193,76 centímetros cúbicos. ¿Dudas, consultas, preguntas? Ya. ¡Qué bendición! Vamos entonces. Continuemos. Ejemplo 3. ¿Qué dice esto? Otra pirámide. Pero, ¿qué tipo de base tiene esta pirámide? ¿Qué tipo de base tiene? Por ahí escucho algo. ¿Qué tipo de base tiene? ¿No? ¿Me lo recuerdan? Muy bien. Eso es pentagonal. Ya. Entonces, como tiene base pentagonal, primero calculamos el área de la base, que es un pentágono, ¿cierto? Eso es. Calculamos el perímetro, que es el lado por la cantidad de lados,
que es, en este caso, como el lado mide 6 y tengo 5 lados, 6 por 5, 30. Ya, entonces, calculemos el perímetro. Entonces, el perímetro es igual 6 por 5 lados y eso es 30. Ya, hasta ahí tenemos el perímetro. Calculamos el área basal, que lo vamos a escribir base, es igual a perímetro por la apotema, que en este caso es 4,13. Deditos a la calculadora y nos dice que 30 por 4,13 es igual 123,9. 123,9 centímetros cuadrados. Y ahí tengo la base, el área basal. Ahora calculo el volumen del prisma. Volumen del prisma, que es área basal por altura. 123,9 lo multiplico por la altura, que es 5. Deditos a la calculadora. Por 5 es igual 619,5. 619,5. Como es volumen, ya estamos hablando de centímetros cúbicos. Pero ojo que tenemos el volumen del prisma. Para calcular el volumen de la pirámide, tomamos ese volumen del prisma y lo dividimos en 3. Entonces tenemos 619,5 dividido en 3. Dedito a la calculadora, dividido en 3 es igual 206,5. 206,5 centímetros cúbicos. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Dudas, dudas, dudas? No. Ya. Fantástico. En todo caso, recuerden que Miss Karen está grabando la clase, así es que la podrán revisar igual en YouTube. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Qué nos prepara el destino? Oh, mi Dios. Dice, pirámide, cono y Cavalieri. Oh, mi Dios. Ya. Recordamos que Cavalieri nos hablaba de que si nosotros teníamos dos cuerpos que tenían la misma base, tenían la misma altura y nosotros cortábamos en una parte y en esa parte que nosotros cortamos tiene exactamente la misma área, entonces podríamos decir que ambas figuras tenían el mismo volumen y que se podían calcular de la misma forma. ¿Ya? Eso era lo que habíamos visto de Cavalieri. Entonces, ¿qué es lo que nos propone esta imagen? Esta imagen nos dice que si un prisma y un cono tienen exactamente la misma base y la misma altura, nosotros cortamos y en la parte que nosotros cortemos tienen exactamente la misma área, tienen exactamente el mismo volumen. Eso es lo que dice Cavalieri en este caso. ¿Dudas? No, Miss. Ya. Ok. Entonces, eso dice Cavalieri. Entonces, aquí está de una forma escrita, de forma bonita, con una expresión algebraica. Dice que si se cumplen estas condiciones que dice Cavalieri, entonces el volumen de la pirámide es igual al volumen del cono, es igual a 1/3 de la altura por la base. Vale decir, si estamos examinando el volumen de una pirámide o el volumen del cono, podemos calcularlo con el volumen de un prisma que tenga la misma base que la pirámide o que el cono, o podemos calcularlo con el volumen de un cilindro que tenga la misma base que ese cono o que la pirámide. ¡Voilà! Así de simpático es eso. Entonces, ya. Hasta ahí llegamos con el tema de
cono y pirámide. Ahí les expliqué eso. Ya, y ahora nos vamos con alguna cosa, o sea, alguna cosa. Un tema extra y un poco más agotado del tema de cono, que es calcular el volumen de un cono truncado. ¿Qué es un cono truncado? Un cono truncado es esto que aparece en esa figura. Un cono, pero que le falta la parte de encima, que lo cortaron. Eso es un cono truncado. Ahí tenemos un ejemplo de cono truncado y ahí tenemos un ejemplo de cono truncado que ustedes lo ven casi siempre, que es un macetero. Eso es un cono truncado. Entonces, cada vez que usted diga en un libro o en algo por ahí, diga cono truncado, entonces su referente más próximo es un macetero. Eso es un cono truncado. ¿Cómo se calcula el volumen de un cono truncado? El volumen de un cono truncado se calcula 1/3 de pi por la altura multiplicado por r cuadrado más r cuadrado más r por r. ¿Qué significan tantas r's? La R pequeña, la R minúscula, significa el radio menor. Y R mayúscula significa radio mayor. ¿Qué es radio mayor? ¿Qué es radio menor? El radio mayor es de la parte más ancha del cono truncado. Y el R menor es el radio de la parte más angosta del cono truncado. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? Ya, continúo entonces. Qué fantástico que no hayan dudas. Ya. Entonces, miren, primero vamos a calcular este ejemplo 5 y luego nos vamos a lanzar con el ejemplo 4. Porque el ejemplo 4 tiene algo muy especial. Ya lo vamos a ver. Ejemplo 5. Escribamos la fórmula primero porque no sé si usted la alcanzó a anotar o no. No sé si voy muy rápido o no. En realidad, pero se la anoto aquí. Mira, no se preocupe. Si no la alcanzo a anotar, yo se la escribo. Mira. El volumen de un cono truncado es igual a 1/3 de pi por la altura, paréntesis, R menor al cuadrado, más radio mayor al cuadrado, más radio menor por radio mayor. Por, parecía un menos, era por. Ya, y esa es la fórmula. Entonces, lo que debemos hacer es identificar los datos. Identificamos datos. ¿Cuánto vale H? Altura. Altura. Es igual a 22 centímetros. ¿Cuál es el radio menor? El radio menor es de la parte más pequeña o más angosta del macetero. ¿Cuánto mide el radio? Menor. R minúscula. ¿Cuánto es? Vos, no los escucho. 9, ¿o no? 9. ¿Y si no le creo? Sí, es 9. Hasta las 22 sí es una hora, pero podemos salir un poquito antes. Me quedan 2 ejemplos y si quieren los libero, como ustedes quieran. Ya. Aquí tengo, sí, Monse, era 9 el radio menor. Entonces, tenemos que R minúscula es igual a 9. ¿Y R mayúscula?
es el radio de la parte más ancha del cono, que es la mitad del diámetro, que en este caso es 14. R mayor. Reemplacemos los valores. Y deditos a la calculadora. Volumen del cono truncado es igual. 1/3. Pi, que es 3,14. Por la altura, 22. Paréntesis. R menor, 9 al cuadrado, más R mayor, 14 al cuadrado, más R menor, que es 9, por R mayor, que es 14. Deditos a la calculadora. ¿Qué calculo primero ahí? Que me está ahí el cerebro. No sé qué hacer ahí. ¿Ideas? Bien, Josecito, 3 puntos buenos. 3 puntos buenos, Josecito. Paréntesis. Vamos a la calculadora entonces. 9 al cuadrado, 81. Más 14 al cuadrado, 196. Más 9 por 14. Por 14. Es igual. Y el paréntesis nos da 403. Entonces, seguimos calculando. Volumen del cono truncado es igual. 1/3 por 3,14 por 22 y ahora por 403. Deditos a la calculadora, multiplico todo y divido por 3. Entonces tengo 3,14 por 22 por 403. Es igual a harto. ¿No me equivoqué? 3,14 por 22 por 403. Lo divido en 3. Y eso es 9.279,75 redondeado a la centésima. Volumen del cono truncado es igual 9.279,75 centímetros cúbicos. Ahora usted me dirá, ¿de qué me sirve aprender esta tontera? ¿De qué le sirve? Puede saber que en realidad le caen 9 litros y tanto de agua en su macetero que tenga esas dimensiones. O ¿cuánta tierra necesita? Necesita 9.279 centímetros cúbicos de tierra. En kilo habría que hacer algunas equivalencias, ¿ya? Pero eso es en volumen. Entonces, podríamos tener algunas aproximaciones, por ejemplo, si usted necesita calcular, medir 3 litros de agua, por ejemplo. Es aproximadamente 1/3 de este macetero. Interesante, ¿no? No, me dirá usted. Ay, ay, ay. ¿Interesante? No, profe, porque ya hasta ahora estamos durmiendo. Ya. Entonces, un ejemplito. El último ejemplito. Y estaríamos. Ya. Este ejemplo número 4 es uno de mis favoritos. ¿Por qué uno de mis favoritos? Porque aquí debemos recordar muchas cosas. Muchas cosas como Pitágoras. Ya verán ustedes por qué. Mira. Comencemos entonces. Escribimos la fórmula. Primero leemos.
Calcula el volumen de un cono truncado cuyos radios basales miden 10 centímetros y 6 centímetros y cuya generatriz mide 8 centímetros. Como nosotros habíamos visto anteriormente en algún momento de estas clases que hemos visto, la generatriz es esa que cae por la capita del cono o por la capita de... por la capita del cono. Esa es la generatriz. En este caso, la generatriz es 8 centímetros, que es esta de aquí. Se la marco con una línea roja. Esa es generatriz, que es distinto de altura. Entonces, ya. Tenemos los datitos. Tenemos los radios basales, que ni siquiera que tenemos que calcularlos. Nos dicen radio basal 10 y 6. Hasta ahí estamos. Entonces, tomamos los datos. Primero la fórmula, porque ya se me olvidó qué dato necesito. Entonces, escribimos la fórmula otra vez. Volumen del cono truncado es igual. ¿Es igual a qué? Ya, 1/3 de pi por altura, paréntesis, radio menor al cuadrado más radio mayor al cuadrado más radio menor por radio mayor. Por, otra vez me apareció casi como una resta, por. Entonces, ¿qué necesito? Altura, ¿cuánto mide la altura? Y ahí al tiro quedo con problemas porque no tengo idea cuánto mide la altura. Entonces, la marcamos aquí, esa es la altura que no se ve, la voy a marcar con otro color, a ver, con negro. Esa es la altura, que no tenemos la altura y hay que calcularla. Pero no nos amarguemos la vida, continuamos con la otra parte. A ver, ¿tengo R? ¿Radio menor? Sí, porque aquí nos dicen radio menor, 6 centímetros. Miren qué fácil. Radio mayor, también nos dicen 10 centímetros. Miren qué fácil, 10 centímetros. Ya, tengo radio mayor, radio menor, radio mayor, radio menor. Me falta la altura. ¿Cómo calculo la altura? Aquí esta figura le da un gran ayuda a memoria, pero generalmente en los ejercicios no aparecen con este tipo de figuras, porque si ustedes se fijan detenidamente aquí, aparece una separación en el radio menor, o sea, en el radio mayor. En el radio mayor aparece una separación. ¿De qué es esa separación? Si ustedes se fijan ahí, aparece una separación de 6 centímetros y 4 centímetros. ¿Por qué aparece esta división? Porque dicen que el radio basal mayor mide 10 centímetros. Por lo tanto, este radio mayor mide 10 centímetros. Como desconozco la altura, lo que hicieron aquí fue separar el rectángulo que queda dentro de esa figura y decir que de aquí hasta aquí hay 6 centímetros, igual que el radio menor. Y lo que me sobra del radio mayor son exactamente 4 centímetros. ¿Para qué me sirve esto? Para poder considerar esta medida y considerar también este triángulo que viene siendo mi triángulo, un triángulo de rectángulo, y si es rectángulo puedo aplicar Pitágoras. ¿Cómo aplico Pitágoras en este triángulo? Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Reemplacemos. Catetos son los lados más pequeños y la hipotenusa es el lado más grande, que en este caso es generatriz. Generatriz, entonces, al cuadrado, 8 al cuadrado, es igual a uno de los lados al cuadrado, que en este caso tengo 4 al cuadrado, más el otro lado, que es altura al cuadrado. Ahí tengo mi incógnita, que es altura. Calculo. 8 al cuadrado, 64. Es igual. 4 al cuadrado, 16. Más altura al cuadrado. 64 menos 16, ¿cuánto es?
64 menos 16. 48 debería ser. Menos 48. Entonces, 48 es igual a la altura al cuadrado, pero aún no termino de calcular altura. ¿Qué es lo que debo hacer? Despejar la altura. ¿Cómo? Raíz cuadrada de 48 es igual a la altura. ¿Ya? Ahora, este número lo tomamos y decimos que la altura mide raíz cuadrada de 48. Y ahí recién tenemos todos los datitos. Reemplazamos. Pero antes de reemplazar, quiero que sus cerebros se remonten a aquella época en la que ustedes estaban en segundo medio y calculamos raíces. Y vimos que estas raíces se podían descomponer. ¿Cómo se podían descomponer? Buscamos una combinación de dos números en la que uno de esos números sea cuadrado perfecto. ¿Ya? Esa combinación de factores es 16 por 3. 16 por 3, 48. Y resulta que 16 es un cuadrado perfecto que lo puedo extraer de esa raíz, que me queda 4. Y el 3 me queda dentro de la raíz. Por lo tanto, esa es una representación más bonita y que es lo más probable que aparezca en un ejercicio de PSU. ¿Ya? Entonces ahora tomamos los valores, los reemplazamos en la fórmula y deditos a la calculadora. Volumen del cono truncado es igual a 1/3 de pi por... Oh, tenía que reemplazar los valores, chiquillas. Iba, pero de largo, como una máquina. Ya. Por pi, que es 3,14. Por la altura, 4 raíz cuadrada de 3. Paréntesis. Radio menor, 6 al cuadrado, más radio mayor, 10 al cuadrado, más radio menor, que es 6, por radio mayor, que es 10. Volumen del cono truncado es igual a... ¿Qué resuelvo primero? Paréntesis. 6 al cuadrado, 36, más 10 al cuadrado, 100, más 6 por 10, 60. Es igual a 196. Entonces tengo 1/3 por 3,14 por 4 raíz cuadrada de 3 por 196. Ya. Lo más probable es que en un ítem de PSU no aparezca un valor con calculadora. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos en este caso si nos enfrentamos a un ejercicio así? Multiplicamos los valores y dejamos la raíz cuadrada de 3, que lo más probable es que aparezca dentro de las soluciones. Por lo tanto, multiplicamos 196 por 4 por 3,14 y ese resultado lo dividimos en 3. Es igual. Lo dividimos en 3, es igual, y nos da 820,58. 820,58. O 59. Y eso multiplicado por raíz cuadrada de 3. Si nosotros queremos un valor con calculadora, lo volvemos a multiplicar por raíz cuadrada de 3. Y obtenemos que es 1421,30. Entonces, el volumen de este cono truncado es 1421,3. ¿Y en qué medida estaba? Centímetros cúbicos. ¿Dudas, consulta, preguntas? ¿Ya tienen sueño? Al José ya le dio sueño, ¿no, Miss? Ya. Fantástico. Ya. ¿Dudas? Monse, ¿dudas? No, Miss. Ya. En todo caso, recuerden que pueden ver después la grabación. Ya. Entonces, libertad de acción, chiquillos. Ya que no hay dudas,
por acompañarme, gracias por no dejarme sola, de verdad estaba ahí mirando el reloj, decía, estos chiquillos no van a llegar, había perdido la fe ya, les tengo que confesar, pero gracias por acompañarme, gracias por no dejarme sola, nos vemos, recuerden poner sus nombres en el chat para poder tomar la lista. Adiós, adiós, que duerman bien.